vamos a tratar de ver algunas tendencias dentro de la industria digital que, sin ser nuevas, sí que están menos o son menos utilizadas o menos extendidas dentro de las empresas de los sectores industriales. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una muy breve reseña sobre AIDIME, por si algunas personas no lo conocen. AIDIME tiene una trayectoria de más de 30 años apoyando a todo el tejido industrial de la Comunidad Valenciana en los sectores metal, madera y mueble. Trabaja tanto en proyectos de I+D+I a nivel nacional, europeo, como en proyectos a medida para pymes y otras organizaciones, y tiene una serie de servicios tecnológicos, ensayos, fomento de formación, etcétera. Dentro de la actividad del instituto, por supuesto, trabajamos en todas las tecnologías de industria digital, tratando de hacer partícipes a las pymes de cualquier tipo de avance, cualquier tipo de novedad que se produce en el sector. Bien, entrando ya un poquito en lo que es el objeto de la ponencia, vamos a hablar un poco, o lo que creemos nosotros que a nuestro juicio es qué tendencias y algunos casos de éxito en tecnologías de digitalización. Bien, la transformación digital es algo irreversible, como todos sabéis. Y bueno, dentro de todos los pilares que forman la industria digital, a tecnologías ya más conocidas, como pueden ser los sistemas MES, o pueden ser el uso de robots convencionales, o incluso la fabricación aditiva, hay una serie de tecnologías como la IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things en sus siglas en inglés, robótica colaborativa, realidad virtual y aumentada o el uso de gemelos digitales, que son los que vamos a comentar como tendencias que creemos que van a tener un fuerte impulso en los próximos años. Empezando un poco con la parte de IoT, vamos a ver de forma breve qué es el IoT. Al final, el Internet de las Cosas, que como antes decía muy bien Susana, y como cualquier otra tecnología digital, se centra en el dato. El dato siempre va a ser el rey de cualquier implementación o cualquier tecnología digital que tratemos de implementar en nuestra empresa. El IoT, al final, de lo que trata es de incorporar hardware, sensórica, que nos capture datos de cualquier tipo de producto o proceso industrial, y esos datos los podamos almacenar en un sistema o en un servicio cloud o incluso en un servicio propio y poder analizarlos y hacer cosas con esos datos, cosas que pueden ir desde la mejora de un servicio técnico, desde la mejora de la atención comercial que da la empresa a los clientes, el estudio de las tendencias, el estudio del uso que dan esos clientes a nuestros productos, o cualquier tipo de variable que afecte a nuestro proceso productivo y que nos interesa mejorar para asegurar la eficiencia de nuestros procesos. Los puntos clave, por supuesto, son disponer de interfaces de datos, de servicios en la nube eficientes, de disponer de una buena conectividad, como luego también reseñaremos, lógicamente que todos los dispositivos estén conectados y, por supuesto, la cadena de valor debe completarse con la integración de todos estos sistemas. Como dato, se prevé que el PIB de las principales economías del mundo, debido al uso de productos IoT, se puede incrementar en 2030 en 1,5%, lo cual es un dato nada desdeñable. Como esquema general del IoT podemos ver aquí un esquema que no deja de ser algo teórico, pero que nos puede dar una reseña. Hablamos, por ejemplo, de lo que podría ser idílicamente un frigorífico inteligente, y aquí vemos cómo podría afectar a toda la cadena de valor
desde la propia fábrica, que puede tener datos muy valiosos para optimizar sus sistemas de producción. Incluso los servicios de distribución de comida, podría afectar a los servicios de distribución de comida, por supuesto a los servicios de transporte. Viendo usos que hacen de los usuarios de estos productos, es una nevera, pero podría ser cualquier otro producto susceptible de ser conectado. Y toda esta cadena de valor, al final, se debe de complementar horizontalmente con una capa de seguridad. La seguridad es importantísima, tanto en esta como en otras tecnologías digitales. Garantizan que todos los servicios son operativos y que la cadena de valor tiene sentido. Bien, vamos a pasar rápidamente, por no extendernos mucho en este tipo en lo que hemos venido un poco a ver, que son casos de estudio relacionados con cada una de estas tecnologías, para que podáis ver de alguna forma aplicaciones prácticas. En este caso estamos hablando de un producto que se puede considerar IoT. Veréis que este producto no tiene nada que ver con una nevera. Esto es un producto de aplicación de pinturas. En este equipo está completamente sensorizado. Los datos de la máquina recogen desde temperaturas, caudales, niveles, consumos de producto y una serie de variables que ayudan al fabricante a tener datos de cómo se está utilizando sus productos, qué posibles necesidades tiene ese producto, anticiparse a averías, mejorar el servicio técnico, anticiparse al uso de consumibles. Y esto es muy importante porque el cliente, el fabricante en este caso, tiene una información muy relevante del cliente que le permite, sobre todo, mejorar el servicio. De hecho, estos productos con el tiempo terminarán siendo más un servicio que un producto como venta de un producto en sí. Es decir, el producto al final se venderá como un servicio en el cual pues, el fabricante, a cambio de una cuota, puede mantener perfectamente operativo en todo momento el producto, cambiarlo, mejorarlo, mantenerlo, etcétera. Otro tipo de producto completamente diferente al anterior que podéis ver es un elevador de vehículos. Este elevador está también dotado de sensórica. Está dotado también de una capa de datos y un sistema mediante una plataforma IoT en la nube. Estos dispositivos o este modelo transmite todos los datos al fabricante, de forma que se pueden ver perfectamente posibles averías, posibles necesidades de mantenimiento. Se le pueden hacer, por ejemplo, a los clientes finales ofertas de renovación, o incluso, si está en un plan de renting o similar, que estas tecnologías lo permiten perfectamente, pues actualizar o sustituir el producto cuando ha llegado al final de su vida de servicio. De alguna manera también, a través de este tipo de utilidades, el fabricante se garantiza la fidelización de los clientes. Algo parecido, seguramente ya lo habéis visto todos, lo podéis ver en lo que hacen fabricantes de impresoras con los cartuchos de tinta. Al final son capaces de detectar cuando el cartucho está a punto de terminarse y enviar incluso cartuchos nuevos o recomendar el recambio de estos. Otro caso de estudio es una máquina automática de ensamblaje. Esta máquina, por ejemplo, la fabricó una empresa de fabricación de maquinaria de la Comunidad Valenciana, pero está instalada en un país de América Central. Además de ver online todo lo que ocurre en la máquina, poder anticiparse, poder dar un mejor servicio, es una manera de fidelizar al cliente, ofreciéndole cualquier tipo de mejora, cualquier actualización de software que vea
que es necesaria en función del tipo de uso de la máquina, si se usa más horas, menos horas, si la utilización hace que alguno de los dispositivos sea más utilizado que otro, con lo cual permite a la empresa no solo ofrecer un mejor servicio al cliente, sino tener un feedback muy importante para hacer una mejora de las máquinas, hacer una generación de las máquinas nueva que pueda ofrecer un mejor comportamiento y un mejor servicio a los clientes potenciales. Aquí tenemos un caso, insisto, he tratado de ver casos completamente distintos, pero todos relacionados con industria o con productos industriales, y esto pues es una banqueta de piano. Evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con otros productos, pero es una banqueta que se acciona eléctricamente, tiene también sensórica para detectar ciertos parámetros de utilización, como horas de uso, modo de uso, incluso la carga a la que está sometida la banqueta. ¿Con esto qué se consigue? Con esto se consigue que la empresa tenga perfectamente monitorizado todo el parque de banquetas de este tipo, porque muchas de ellas están en academias o están en zonas a larga distancia, en las cuales no tiene sin este tipo de sistemas no tiene un feedback muy claro. Permite la personalización de apps para ajustarse a las necesidades del cliente, permite lanzar, por ejemplo, ofertas comerciales, permite, en fin, un sinfín de cosas que, gracias a estas tecnologías, la empresa puede manejar, por supuesto, analizando los datos mediante una plataforma y un software adecuado, que es algo muy importante en estas tecnologías. Aquí tenemos otro caso de estudio, que es, en este caso, es un sistema de monitorización para encofrados de puentes. En este caso, lo que hace el sistema IoT es, tiene una red de sensores que monitoriza el estado de la estructura en cuanto a tensiones, deformaciones, etcétera, durante todo el proceso de hormigonado que se produce durante el avance de la construcción. Esto garantiza, por una parte, un tema muy importante, que es la seguridad durante la construcción, es decir, la empresa es capaz de anticiparse a posibles sobrecargas, posibles fallas estructurales que puedan poner en riesgo vidas humanas o la propia integridad de la estructura. Por otro lado, se garantiza que tiene una trazabilidad clara sobre posibles malas utilizaciones de los equipos, y, por supuesto, esto le permite hacerlo en zonas muy distantes. Hay que tener en cuenta que estos equipos pueden estar montados en cualquier zona del planeta y, por tanto, la empresa tiene un feedback muy importante de qué sucede con sus productos, cómo se utilizan, introducir mejoras y, por supuesto, garantizar la seguridad de los mismos y la integridad de los equipos, que son equipos, pues, como podréis ver, de un coste bastante alto. Bien, vamos a pasar a otra tendencia que, insisto, que no es nueva, porque la robótica es algo muy extendido desde hace décadas, pero sí que es cierto que la robótica colaborativa, entendida como la colaboración entre la persona y el robot, es algo pues relativamente nuevo que se está implantando cada vez más. Se conocen como cobots, son de tamaño relativamente pequeño y mediano, y nos van a permitir la utilización junto a los operarios sobre todo para ayudarles, liberarles de tareas ciertamente tediosas o repetitivas que no aportan realmente un valor añadido al proceso. Vamos a empezar por un ejemplo que seguramente lo vamos a repetir en algún ejemplo más adelante. Este es un caso que integra varias tecnologías, como veremos. Es un sistema bastante novedoso, que es un sistema de cultivo indoor de plantas. En este caso, por ejemplo, se pueden ver lechugas. Es un proyecto piloto muy interesante, y este proyecto, entre otras de las tecnologías que alberga,
pues alberga cobots para lo que son la realización de tareas rutinarias de trasplante. Esas tareas que se realizaban en un principio mediante una persona que estaba ahí pues cambiando las plantas de sitio, modificándolas, haciendo tareas muy rutinarias y muy tediosas y que además se podían dar errores, pues ahora se utilizan cobots para realizarlas. Estos cobots trabajan junto a las personas para realizar estas tareas, de manera que no ponen tampoco en riesgo a las personas. Una característica de estos cobots es que si detectan un contacto o una cercanía con las personas, pues trabajan a baja velocidad o incluso llegan a pararse para no ocasionarles ningún tipo de daño. Otro ejemplo se da esto es una plataforma de fabricación digital que tenemos en el propio instituto IDIME, y que, bueno, tenemos cobots a disposición de las empresas, de los asociados y no asociados, del tejido industrial de la Comunidad Valenciana, para que, bueno, experimenten, practiquen y pongan en marcha, pues, posibles usos que consideren interesantes con cobots para ver si son viables dentro de sus aplicaciones industriales. Estas instalaciones, como digo, están disponibles dentro de IDIME para las empresas de la Comunidad Valenciana. Bien, esto es un caso con cobots muy utilizado, muy extendido y uno de los más demandados, que es un proceso de lijado. Este proceso, bueno, es un proceso que tiene unas características muy manuales. El lijado y el pulido de piezas se puede hacer tanto en tableros de madera como en tableros de chapa metálica, y bueno, la geometría puede diferir de unas a otras y sobre todo pues es un trabajo, bueno, que requiere de cierta habilidad, cierta práctica y tiene un problema de repetitividad pues importante. Gracias al uso de cobots se puede trabajar junto con el operario y garantizar esa repetitividad en las piezas, que va a redundar al final evidentemente en una calidad de las mismas. Bien, vamos a pasar a otra tendencia muy interesante, que son las soluciones de realidad aumentada y realidad virtual. Estas tecnologías, que muchos seguramente conocerán del ámbito de los videojuegos o de tecnologías similares, pues son unas tecnologías muy interesantes que se van a implantar cada vez más en una multitud de aplicaciones dentro de la industria, desde mejorar diseños hasta intervenir en temas de fabricación, mantenimiento, incluso presentaciones en ferias, manuales de instrucciones, formación, etcétera. Bien, aquí podemos ver un ejemplo que es la creación. En estos ejemplos que estoy poniendo son ejemplos en los que ha participado en su desarrollo IDIME y por eso los mostramos aquí. Esto es un caso de estudio que es una EDAR virtual, ¿de acuerdo? Es una estación de depuración de aguas residuales, y aquí se han integrado distintas tecnologías, desde tecnologías de scanning, BIM, etcétera. Y aquí pues se han utilizado tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual para crear escenarios, fundamentalmente escenarios de formación a los operarios, para formarles en actuaciones o situaciones que pueden generarse con riesgo, por ejemplo, cuando hay inundaciones o cuando hay paradas no previstas por algún tema grave, y que en ese momento pues pueden originar accidentes o pueden originar que no se desarrollen de la manera adecuada. Mediante estas herramientas, los operarios pueden simular, practicar en un entorno totalmente libre de riesgos estas operaciones, practicarlas cuantas veces sean necesarias, entrenarse en ellas para, cuando suceda la situación real, poder abordarla minimizando, disminuyendo los posibles o potenciales riesgos que se puedan desarrollar. Bien, esto es otro caso, que es un acceso a datos de un equipo en tiempo real. Esto es
Es una aplicación que mediante una lectura de códigos QR con gafas de realidad aumentada se puede acceder, se pueden utilizar gafas de realidad aumentada, pero se podría utilizar también un tablet convencional, ¿de acuerdo? Se puede acceder mediante esta lectura a todos los datos de estos equipos en tiempo real, se pueden acceder a estos datos, establecer correcciones e incluso mediante estas gafas comunicar esos datos a un sistema o un servidor para que estos datos queden alimentados y se puedan tomar algún tipo de acciones al respecto. Bien, aquí tenemos otro caso de estudio relacionado con lo que podría ser un prototipado virtual. En este caso, pues generamos un prototipo virtual de un equipo. Este prototipo se puede revisar de forma colaborativa entre equipos de trabajo que pueden incluso estar situados en distintas oficinas o en distintas ubicaciones físicas. Es un desarrollo inmersivo, es un desarrollo en el cual la persona tiene una experiencia bastante fiel sobre el equipo, sobre sus características y sobre lo que está viendo. Se pueden establecer propuestas de modificaciones, se pueden establecer incluso interactividad entre los usuarios, etcétera. Voy a ver si puedo, hago aquí un pequeño inciso y puedo proyectar al respecto, si me deja el sistema, un pequeño vídeo que lo iba a proyectar, pero para que veáis, bueno, de forma interactiva. Podéis ver aquí como dos personas pueden interactuar, ver y analizar un equipo. Conversar sobre él, establecer criterios, etcétera. Estas personas podrían estar situadas perfectamente a miles de kilómetros. Estas sesiones además se pueden grabar para establecer trazabilidad sobre las mismas, etcétera. Esto es una experiencia, la verdad es que es muy chula, es totalmente inmersiva y no solo el ahorro de costes para las empresas que puede tener este tipo de tecnologías, sino el ahorro de tiempo en el lanzamiento de nuevos productos. Por supuesto, se pueden utilizar también en cuestiones formativas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bien, esto es otra aplicación en la cual se puede testear el producto con usuarios. Es algo similar a lo que ya habéis visto en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Esto es en este caso, pues es una aplicación con una prensa de estampación. Bien, aquí es una aplicación también muy interesante en el cual utilizamos la realidad aumentada, es decir, podemos superponer objetos virtuales con objetos físicos para hacer desde actividades de formación hasta actividades en las cuales queramos ver el encaje
de productos o cualquier tipo de proceso en un entorno físico real. Voy también aquí a poner un vídeo ilustrativo, si me permitís, para que lo podáis visualizar mejor. Aquí podéis ver cómo con unas gafas de realidad aumentada una persona puede encajar un objeto virtual en un espacio físico real. Bien, vamos a continuar. Espero que os haya gustado un poco los vídeos. Creo que son bastante ilustrativos de lo que se puede conseguir. Evidentemente, estas tecnologías pues tienen todavía mucho recorrido, son muy incipientes, sobre todo en el sector industrial. Dependiendo del tipo de industria o el tipo de utilización, pues son más o menos maduras o más o menos incipientes, pero es algo que insisto en que va a tener mucho recorrido y mucha implantación en los próximos años. Aquí vemos otra aplicación. En este caso pues estamos hablando de mantenimiento y reparación de maquinaria. Podemos utilizar tanto unas gafas de realidad aumentada como un tablet para que nos ofrezca un guiado en la realización de mantenimiento o reparación de cualquier equipo. Podemos incluso evitar pues interacciones entre unos equipos y otros que puedan ser perjudiciales, y esto por ejemplo en reparaciones de equipos de cierta complejidad, en equipos pues de instalaciones nucleares o instalaciones de aeronáutica, pues es algo que ya se utiliza con bastante frecuencia para evitar errores y para facilitar el trabajo del personal de mantenimiento y reparación. Bien, esto es un proyecto europeo en el que participó AIDIMME, y trata un poco también de poner a la persona en el centro de todas estas tecnologías. Al final creemos también que todas estas tecnologías deben servir para complementar al operario y no para sustituirlo. Y, por supuesto, la formación es fundamental de las personas, y estas tecnologías pueden ayudar a estudiar variables corporales de uso, potenciar el uso de exoesqueletos para la utilización de ciertos equipos y, en definitiva, enfocar estas tecnologías a facilitar la vida a los trabajadores. Bien, esto dentro del proyecto que os he indicado antes, que es de nuestra línea piloto. Bueno, esto es una parte el proyecto tiene también realidad aumentada y, bueno, en este caso se utiliza para guiar al operario simulado, en este caso, en el proceso de embalaje final de la pieza. Se le dan una serie de instrucciones. Podéis ver en la parte de arriba el equipo real y bajo el equipo virtual. El operario, mediante unas gafas de realidad aumentada, se le van dando instrucciones, se la van guiando mediante instrucciones para que realice el embalaje de un producto. En este caso es un producto sencillo. Bien, vamos a pasar a la última tendencia, que son los gemelos digitales. Los gemelos digitales, de alguna forma, aunan todas las tecnologías de Industria 4.0. Y lo que estamos tratando aquí es de hacer una hibridación mucho más fuerte entre el mundo físico y el mundo virtual.
como dice aquí, a grandes rasgos, es una copia virtual del producto físico, donde vamos a experimentar cambios, vamos a experimentar modificaciones de parámetros sin riesgos de que esos parámetros puedan ocasionar averías, puedan ocasionar un mal funcionamiento del proceso físico o puedan ocasionar un accidente. ¿De acuerdo? Bien, los gemelos digitales, hay básicamente 3 puntos que intervienen en industria, que es la optimización de procesos, la realización de análisis predictivo o la simulación de nuevos escenarios. Estos son 3 puntos muy importantes que dentro del mundo industrial pueden ser interesantes para las empresas. En optimización podemos modificar variables de forma virtual y ver qué efecto tienen de forma simulada. Podemos hacer análisis predictivo de cómo un determinado parámetro puede afectar a la falla de un equipo, o podemos simular nuevos escenarios y ver cómo se comportan y dar con la fórmula correcta. Bien, como caso de estudio, de nuevo el proyecto Plasma, que voy a pasar un poquito rápido, pero insisto, es un gemelo, incorporado un gemelo digital que nos permite variar parámetros y ver cómo interfieren en todo el proceso de fabricación o de simulada y cómo nos afecta a la productividad o a la seguridad de los distintos equipos. Aquí tenemos otro caso, que es una monitorización de una prensa combinada, donde en base a una serie de sensores que tiene la prensa podemos luego interactuar y cambiar distintos parámetros para ver cómo pueden afectar a la productividad o cómo pueden afectar a la eficiencia de la misma. Aquí tenemos otro caso, un caso distinto, para que haya un poco de variedad. Este es un caso de un pórtico de carretera, también sensorizado. Todos estos sensores transmiten datos a una aplicación cloud, en la cual podemos, en base a ellos, pues hacer modificaciones, hacer pruebas de cómo pueden afectar pues el paso de más o menos vehículos, las inclemencias meteorológicas, etcétera. Y todo esto pues es una información muy valiosa para introducir mejoras en los modelos físicos reales, incluso prevenir fallas, etcétera. Imaginaos que pues alguna vez ha ocurrido que este tipo de productos, sin ningún tipo de feedback, pues puede ser que se caiga en una carretera, produciendo daños evidentes. Pues con este tipo de sistemas podemos monitorizarlos y podemos evitarlos. Esto, por ejemplo, pues es una monitorización de una pala de un aerogenerador, con lo cual tenemos información en tiempo real de cómo se comporta y podemos interactuar y hacer modificaciones, simulaciones de qué ocurre si hay unas condiciones de giro determinadas, unas condiciones de cambio de viento, etcétera. Esto es un caso en el cual es una línea de producción en la cual de tableros, en la cual analizamos, pues tenemos una serie de sensores que analizan desde la influencia de la temperatura de los barnices, desde temas de humedad y temperatura de distintas zonas de la cabina, incluso temas de la atmósfera que rodea la nave. Analizamos también la influencia de las velocidades de las cintas, consumos de las lámparas y una serie de variables, de manera que podemos ver cómo, de forma simulada, cómo tocando una serie de variables nos afecta a la calidad final del producto. Y luego, por supuesto, testearlo con los modelos físicos. De esta forma podemos hacer una serie de experimentos virtuales sin necesidad de tocar la línea de producción, parar la producción y hacer experimentos que pueden ser relativamente costosos. Esto es otro caso de estudio en el cual es totalmente distinto. Aquí lo que hacemos es gestionar la cadena de valor de la ejecución de un firme de carretera. Bueno, pues con una serie de sensores que afectan desde la temperatura del betún hasta las condiciones atmosféricas, climáticas, etcétera, la posición y distancia que tienen que recorrer los camiones, en fin, una serie de variables que afectan a todo el proceso. Podemos optimizar, podemos introducir nuevas variables para ver cómo podemos optimizar mucho mejor el servicio de asfaltado, cómo podemos optimizar mucho mejor el uso de materiales, cómo podemos reducir
posibles desperdicios que se producen porque no llegan a tiempo los materiales donde tocan, y mediante simulaciones virtuales pues poder hacer todo este tipo de cambios y ver cómo establecer mejoras en todos estos procesos. Finalmente, bueno, esto es simplemente un gemelo digital de unas instalaciones de una empresa en la cual pues se modelan una serie de instalaciones y se pueden ver ciertos parámetros de las mismas en un modelo virtual. Y bueno, para terminar, simplemente quería resaltar que todo esto va a tener uno de los avances más importantes que consideramos que va a hacer posible todo esto, va a ser, por supuesto, el 5G. Creemos que va a ser una tecnología que va a acelerar todos estos cambios, que va a posibilitarlos y que va a hacer que ahora cosas que ahora son pues más o menos complejas, porque aunque la tecnología está ahí, pues las comunicaciones y la seguridad de todos los sistemas es algo crítico, y creemos que estas tecnologías de comunicaciones van a dar un salto bastante importante y bastante cuantitativo en los próximos años, que ayude a poner estas tecnologías al alcance de todas las industrias y empresas de nuestro ámbito. Y bueno, pues hasta aquí. Gracias y espero que os haya gustado.